Ya está, ¿no? Sí, doctora. Ya, vamos a seguir entonces. Bueno, nos vamos a apurar. Si vamos a seguir analizando tan buen examen, no vamos a acabar nunca. Seguimos en la 21. Ya, formular especificación de puestos. Hay dos cosas que se hacen muy importantes dentro de la organización, que son actividades complementarias, hemos dicho, que una es la descripción de los puestos y la otra es la especificación de los puestos. En la descripción de los puestos uno tiene que decir, por ejemplo, la enfermera tiene que tomar signos vitales, tiene que hacer confort al paciente, tiene que ayudarle al médico, tiene que. O sea, todo lo que tiene que hacer. Eso es descripción de los puestos. Usted está diciéndole lo que tiene que hacer. En cambio, es diferente los requisitos de un puesto. En los requisitos de un puesto vamos a decir, para este puesto de enfermera se requiere licenciatura en enfermería. Por ahí solicitamos que tenga experiencia en manejo de paciente, por decir, geriátrico de 3 años. Luego, después, experiencia, digamos, en el manejo de, no sé, los requisitos. Eso nos dice la organización. Entonces, ahora aquí la pregunta decía, en la organización, la especificación de los puestos señala responsabilidades y autoridad, dependencia y subordinados, define los requisitos de cada puesto y define los campos de acción. ¿Cuál era la respuesta? Los requisitos. Los requisitos. Eso tienen que aprender bien porque cuando llevemos recurso humano, nuevamente vamos a hablar de esto. Y también de manuales, o sea que tienen que captar bien esta gran diferencia que hay, ¿ya? Bueno, liderazgo transformacional, posee habilidades comunicativas y motivadoras, abandona el poder en manos del grupo, inspira a su grupo en forma permanente, adopta un papel pasivo. Ya otro rato hubiésemos analizado mejor. La respuesta inspira a su grupo en forma permanente. En la construcción de la matriz DOFA, las oportunidades indican oportunidad. La respuesta es de factores positivos que se debe descubrir en el entorno. Planificación en salud, parte del diagnóstico, un inventario de recursos, escoger soluciones, evaluar resultados, todo. Planificación operativa. Creo que les he repetido, planes específicos y detallados. Ni modo. En la organización, ¿o qué estoy haciendo? Creo que estoy yendo yo, más bien estoy mal. Estoy repitiéndoles. Bien. Planificación. Tiene metas concretas. Al final del ciclo se debe realizar una evaluación. Se realiza a través de una serie de etapas, proceso dinámico y permanente. Todas son correctas. En la planificación, diseñar estrategias se relaciona con decidir cómo y cuándo alcanzar metas. Esa era la respuesta. En la actualidad, el hospital reúne todos los requisitos de una buena gerencia porque investiga, porque planea, proyecta y compite por la calidad. Todas son correctas. La responsabilidad de la gestión en salud a nivel municipal recae. Hemos hablado de eso, de que en el primer nivel, en el segundo nivel, especialmente en la periferia o en las áreas rurales, es muy importante la labor que cumple estos directores de salud, les dije, ¿no? Que a veces cumplen, no a veces, sino que todo el tiempo están fiscalizando la labor de los profesionales en salud. Entonces, estos directores de salud
o sea, los DILOS, directores locales de salud, son estos entes que controlan todo lo que es la gestión en salud. Eficacia, capacidad de lograr el efecto que se desea. Eficacia. No nos está diciendo eficiencia, sino nos está diciendo ser eficaz es lograr un objetivo. No sé cómo, pero logro. Ustedes han sido eficaces, ¿no? Una gran mayoría han sido eficaces. Han logrado su objetivo, no sé cómo. Han usado todo lo que han podido, pero lo han logrado. Algunos, no todos. Funciones directas de los servicios en hospitales. Funciones directas, o sea, sustantivas, primarias. Es lo de farmacia. Y lo indirecto, lavandería, almacenes, contabilidad. Otra pregunta, actividades del director hacia el exterior del hospital. Coordinación, manejo del personal, administración de recursos humanos, proponer políticas, ¿no? Hemos dicho, es un vocero con convicción, tiene que llevar propuestas, tiene que llevar políticas hacia otras autoridades. Con respecto a los incentivos al personal, los extrínsecos son basados en recompensa. Los mejores incentivos son los que reconocen el esfuerzo. Se debe descubrir líderes naturales para motivarlos. Se debe reconocer la calidad del trabajo. La respuesta es todas. Elementos principales en la administración. El servicio y la subordinación son los elementos principales en la administración. En un organigrama, cuando las líneas se colocan al lado de la figura, indica relación de apoyo. Largo el examen. Criterios de manejo del personal desarrollados por el director. Tiene que haber una unidad de mando, una disciplina, anticiparse a los problemas, buscar soluciones y otras más. Todo es lo correcto. Centro de salud ambulatorio. A ver qué característica tiene. Centro de salud ambulatorio. Ambulatorio. ¿Cuál es la diferencia con el integral? Hola, hola. El integral es el eje. Sí. ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia del ambulatorio integral y el integral? El ambulatorio tiene pleno desarrollo de la gestión participativa. ¿Pero qué más? ¿Cuál es la diferencia grande? Esas son diferencias más sutiles, más rebuscadas. ¿Cuál es lo más grande? ¿Qué se han fijado ustedes de un ambulatorio, un integral? La capacidad resolutiva. La capacidad resolutiva, pero ¿qué más? Las horas de atención. Las Horas de atención. Ya, muy bien. ¿Cómo es en el ambulatorio? Son menos horas. Son No se de hace 8 a turnos 5. en el ambulatorio. Son 8 horas. Como oficina, les he dicho. Se abre en la mañana, a las 4 se cierra. Entonces no hay atención de emergencia, nada, pues en eso. En cambio, ya un establecimiento de salud integral, ya hay algunas camas de internación, hay otras especialidades, se atiende a las 24 horas. Oiga, aprendan bien esto de que es las características del ambulatorio, del integral, porque ustedes van a ir a hacer provincia y van a decir, ha sido destinado al hospital de primer nivel ambulatorio, no sé qué tanto. Ah, entonces voy a poder dormir, ¿no? Porque voy a hacer esto en el ambulatorio.
Es diferente que me destinen a un hospital integral. Es más complejo, ya casi se parece a un segundo nivel. Un centro de salud integral que ustedes conozcan. A ver, rápido, rápido, un establecimiento de salud que ustedes conozcan, integral. El centro. Ya le hicieron callar, ¿no? ¿Qué centro? El de temporal o de Colgapirua son integrales. Yo creo que el de temporal, no sé, no me consta si es integral. ¿No es ambulatorio nomás? Pero el de Colcapirua, ese que está por el psiquiátrico, es de primer nivel integral. Y tiene especialidades y se hacen varias actividades en ese hospital. ¿Ya? En cambio, un ambulatorio, entonces ese solamente va a atender unas horas. Y ahí no van a atender partos, a no ser que fuera una super emergencia, ¿no? Entonces hay que ver, hay que leer bien las características de cada uno de estos establecimientos. Bueno, y ahora vamos a, vamos a seguir. Entonces, con ese examen, si ustedes no habían leído, ni por más que tengan los apuntes al lado, porque como son 40 preguntas, tiene que ser rápido, ¿no? Y ustedes tienen que saber dónde van a irse a fijar o ya tienen que tener en la cabeza las respuestas. Y entonces ha habido nomás buenas notas. ¿Dónde está Alegre Vilca Elías? Si no aparece, yo misma voy a rebajarle su nota. No ha asistido una sola vez. Una había aparecido en la anterior. ¿Dónde está Elías Alegre? Le voy a disminuir su nota. Luego, Ruth Elizabeth Ali Mamani. Les estoy llamando lista. Presente, doctora. Tiene que estudiar más, Ruth. Está viendo cómo son los exámenes, ¿no? Sí, doctora. Álvarez Laura. Presente, doctora. Belén Andrade. Presente, doctora. Marcel Arias. Presente, doctora. Pariña Arrazola. Presente, doctora. Melissa Arce. Presente, doctora. Bautista Margarita Astrid. Bueno, ya no nos quiere ver. Micaela Bustamante. Doctora, Micaela creo que pidió permiso por el grupo. ¿Cómo? Micaela creo que pidió permiso por el Noelia Cabrera. Melanie Claros. Presente, doctora. Frank Cordero. Ariana Corrales.
Cristian Cosío. Presente, doctora. Otro que le voy a rebajar. De Sousa Matos Fernanda. Mijail Espinosa. Presente, doctora. Luciana Fernández. Presente, doctora. Diana Fernández. Bastián García. Lisette García. Presente, doctora. Fiorella González. Presente, doctora. ¿Y qué pasa con su asistencia, señorita? Doctora, estaba mal mi audio, pero en las clases le mandaba al chat mi asistencia. ¿Dónde me ha mandado? Pero yo les he dicho que me manden al celular. Sí, en varias clases igual una de mis compañeras le decía que estaba presente. Pero en el celular, no en esto de la computadora. Ah, Me voy a ok. fijar. Sí, Porque sí. yo no puedo dar clases y atender lo que me están hablando, pues les he dicho al grupo. Porque yo les voy a hacer rebajar su nota si no están presentes. Me voy a fijar de usted, señorita. Ya. Yolanda Guarayo. Presente, doctora. Igual de usted, puro faltas. ¿Les rebajamos? Solo son 2 faltas, doc. Pero yo aquí tengo un vacío total. Yo le hablé el lunes, doctora, en la noche y le dije que me lo vea mi asistencia porque estaba vacío y sí asistía a la mayoría, solo tengo 2 faltas. Ah, ustedes, sí, y ya le puse, ¿no? Entonces Sí, no he doctora. corregido aquí. Ya. Y entonces en el otro lado ya está corregido. Brunella Jara. Guadalupe Jiménez. Les cogí en curva, ¿no? ¿Dónde estarán que no están asistiendo a la clase? Doctora. Brandon Laguna. Presente, doctora. Ya. Ángel Lara. Presente, doctora. Neisa León. Presente, doctora. Solange. Presente. Solange. Presente, doctora. Gabino Lezama. Karen Lozano. Andrea Machicado. Presente, doctora. Dayana Martínez. Mamani, Dayana Mamani. Presente, doctora. Isabel Manico. Melissa Mercado. Presente, doctora. Fernando Núñez. Ya. Osorio. Presente, doctora Osorio. Paco. Prado. Presente, doctora. Quispe. Presente, doctora. Rocha. Presente, doctora. Rospigliosi. Presente, Rospigliosi, doctora. Silva. Silva más presente, doctora. Ya. Soria. Soruco. Presente, Carpi. doctora. Ticona. Tinco.
Ticona, Tinco. Ya se han graduado estos. Tinco Ortiz. Tignini. Presente Tignini, doctora. Torrico. Presente, doctora. Valdés. Valdivia. Valdivia. Vargas Machicado. Presente, doctora. Vargas Usagaste. Presente, doctora. Velarde Presente. y Zapata. Presente Zapata, doctora. Ya, ahora sin parar vamos a descansar más un rato, pero vamos a empezar esto que es importante. No contesté al principio, doctora. Reglamentos y manuales. Esto también está dentro de lo que es el capítulo de administración del capítulo 15. Tipos de manuales. ¿Qué son estos documentos? Son muy importantes dentro de una organización de salud. Reglamentos y manuales. Finalmente, las actividades que se desarrollan en una organización tienen que estar regidas, por ejemplo, cuando son reglamentos a algo legal. Y los manuales, bueno, estos otros instrumentos que se escriben para mejorar el trabajo. Entonces, ¿qué son estos? ¿Qué son los manuales? Son documentos que registran en forma ordenada, en forma sistemática, información, instrucciones o ambas. Por ejemplo, manual del personal de enfermería. ¿Qué nos va a estar mostrando? Instrucciones, por ejemplo, puede estar indicado cómo diremos hacer la toma de signos vitales, cómo atender al paciente, etcétera, ¿no? Estos manuales se consideran necesarios para hacer cada uno su trabajo, ¿ya? Que podemos ver estos en la parte también administrativa y en la parte técnica. Existen tipos de manuales, principalmente estos, los manuales de organización y los manuales de procedimiento. Manuales de organización y manuales de procedimiento. Una pregunta, jóvenes. ¿Con ustedes ya avancé lo que son principios de la organización? No, pero les dije no va a entrar, pero avancé. no avanzó, doctora. Faltó Sí, doctora. principios. Ya, después que acabe esto. Los manuales, ¿no? Entonces tenemos manuales de organización y manuales de procedimientos. ¿Qué nos está indicando los manuales de organización? Nos está mostrando las actividades, la dependencia y la subordinación que tiene cada persona en una posición jerárquica. Nos está mostrando las responsabilidades y la autoridad que tenemos y las actividades que hacemos. Manuales en estos de organización, vamos a ver esto. ¿Qué actividades, qué dependencia, qué subordinados tenemos dentro de una labor que cumplimos? Ya, por ejemplo, personal de enfermería.
¿qué posición tiene en la escala jerárquica el personal de enfermería? No está en la posición jerárquica que el médico, ¿no? Está, diremos, como que un nivel más abajo que el médico. ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuál es su autoridad? ¿Qué actividades hace? ¿Ya? Y tenemos otros tipos de manuales que son los manuales de procedimientos. Estos manuales de organización podemos dividir en dos. ¿Se acuerdan hace rato que hablamos? Uno sería el manual de funciones, donde nos está mostrando qué actividades tiene que hacer una persona dentro de un cargo, qué actividades, como por ejemplo la enfermera, tomar signos vitales, hacer el confort del paciente, etcétera. Actividades. Dentro de la organización está el manual de funciones, donde nos muestra las actividades de cada persona, y el otro es el de el que nos está mostrando los requisitos para cada puesto. Aquí nos dirá: jefatura de enfermería, para ese puesto necesitamos una enfermera graduada con título en licenciatura, que tenga un posgrado en tal y que tenga una experiencia de tantos años, etcétera. Los requisitos. Entonces, ¿cuáles son los manuales de organización? Y ahí podemos decir el manual de funciones, que describen lo que tiene que hacer cada persona, y el manual donde nos muestra la especificación de los puestos, o sea, los requisitos para desarrollar una. Esos son los manuales de organización. Pero tenemos otros manuales importantes dentro de una organización, que son los manuales de procedimientos. Esos son diferentes, porque el manual de procedimientos nos está enseñando cómo se realiza una actividad, los pasos para desarrollar una determinada actividad. Por ejemplo, podemos encontrar un manual de procedimientos en consulta externa, en quirófanos, en servicios complementarios. En toda dependencia podemos encontrar escritos manuales de procedimientos que nos están mostrando la secuencia de cómo realizar nuestras actividades. Por ejemplo, un manual de procedimiento en consulta externa está mostrando paso a paso qué tiene que hacer una persona que se presenta en un hospital, por ejemplo, para recibir atención. Entonces, estos paso a pasos está marcado o designado en lo que se llama manual de procedimientos. O sea, por ejemplo, podemos decir: paciente ingresa a la institución, recaba su ficha, va a, ¿cómo se llama?, a enfermería, ¿no? Puede explicar qué es lo que tiene y le dicen para la especialidad de psiquiatría o de neurología, no sé. Luego pasa a cajas, pasa a estadística, y de estadística pueden volverle a llamar en signos vitales. Entonces, esos pasos que hemos mostrado están indicados en el manual de procedimientos, porque el manual de procedimientos nos está mostrando la manera de realizar una actividad con una manera secuencial, o sea, paso a paso lo que se tiene que hacer para, por ejemplo, conseguir una atención en otro hospital, con otra especialidad, no sé, o sea, paso a paso lo que tenemos que hacer. Ese paso a paso está señalado en un manual de procedimientos. Y en el manual de funciones estamos viendo qué actividades van a realizar
un grupo de personas dentro de un hospital y qué requisitos se necesita para cumplir ese puesto. Esos son los manuales. Pero en organización también vamos a ver que hay otro tipo de manuales, por ejemplo, los protocolos de atención, las guías de atención también son considerados manuales. ¿Me han entendido o no? Aquí, a ver. Lo que han entendido, ¿quién puede recopilar? ¿Ya puede, pues? ¿O se ha cortado otra vez? ¿Cómo es? Que son dos tipos de manuales, bueno, hay más, pero los principales es el manual de procedimientos y procesos, que es básicamente normas secuenciadas paso a paso de cómo realizar una actividad, y el de organización, que se divide en dos, en funciones para hacer una actividad en cada cargo y en requisitos para cada puesto, como los títulos. Entonces, manual, como hemos hablado hace rato, el manual de descripción de puestos, donde dice qué funciones tiene que hacer, y el otro sería el manual de especificación de puestos, qué requisitos se necesita para obtener un puesto. Por ejemplo, si me muestran el manual para las funciones de un director, el manual de funciones, ¿qué tiene que hacer el director de un hospital? No dice ahí director de hospital atender pacientes. Le estará mostrando que tiene que tener, que tiene que hacer, diremos, reuniones con el recurso humano, tiene que hacer capacitación, no sé, sus funciones. Pero hay otro manual que es importante, es el de especificación de puestos, o sea, ¿qué requisitos necesita para hacer esas reuniones, para manejar recursos humanos? Los requisitos para un director es tener conocimientos en lo que es administración de hospitales, en lo que es hacer gestión de hospitales, etc. Requisitos. No es lo mismo que qué funciones, qué actividades va a hacer, y las va a hacer adecuadamente en función a que se cumplan los requisitos, ¿no? Entonces, si dice para director requerimos una persona con conocimientos en salud pública, con conocimientos en lo que es administración hospitalaria, si yo no tengo esos requisitos, yo no me atrevería, les he dicho, a cumplir un rol que no me compete, ¿no? Entonces, tiene que ser todo eso muy bien claro. Por ejemplo, a ver, les voy a mostrar. Miren, a mí me han llamado y me dicen que me pueda yo presentar a este cargo. Pero como tengo un trabajo y es fuerte, no lo voy a hacer, pero de todas maneras me han invitado. Y dice, ¿qué requisitos estamos buscando para esa persona? Tener licenciatura en medicina o médico cirujano con título en provisión nacional. Lo tengo. Todos tenemos. Posgrado o especialización acreditada por el Colegio Médico de Bolivia en administración hospitalaria y o salud pública. Posgrado, ¿no? Posgrado quiere. ¿Tengo o no tengo? Tengo. Entonces estoy viendo los requisitos para un cargo. Y esos requisitos en los hospitales están dentro de lo que son los manuales. Todos los manuales dice, manuales de organización, dice, ¿no? Y entonces ahí dice, este manual de especificación de puestos
y luego en una segunda parte para esas mismas personas, descripción de los puestos o funciones del puesto. Entonces, ¿qué requisitos primero tiene que tener para cada cargo? Eso es importante y tenemos que tener escrito en manuales qué requisitos necesitamos, por ejemplo, para que sea jefa de enfermera. Y este requisito. Una vez cumplidos estos requisitos, estas funciones va a ser esto. ¿Ya? A ver, muchachos, estoy dando clases, después leeré sus mensajes. No puedo leer mensajes, dar clases, atender teléfono, no lo puedo. Bueno, y otra cosa es que los hospitales tienen, sí o sí, tienen que tener manuales de procedimientos. Ahí van a mostrar la manera secuencial de cómo hacer las cosas. Ejemplo, pongan ustedes. Manual de procedimientos en consulta externa, en internación, en quirófano, en administración, o sea, paso a paso, secuencia. ¿Qué cosas van a hacer paso a paso? Eso es manual de procedimientos. Ya. 10 minutos, voy a ir a tomar agua y regreso. Vayan ustedes también a tomar agua. Nos vemos. Está bien, doctora.
Hola, hola. Se escucha, doctora. ¿Ya está? ¿No me escuchan o me escuchan? Se escucha, doctora. Ya. Y a usted se le escucha bien alejado. ¿Dónde está? En mi cuarto, doctora, no sé por qué se escucha así. Ahora sí, pero hace rato también usted me contestó una pregunta, ¿no ve? Apenas le escuchaba. O tiene que hablar más fuerte. Ya. Entonces hemos dicho que dentro de los manuales de organización, aquí nos da el concepto del libro de una manera generalizada. Pero estos manuales de organización son súper importantes. Y aquí tenemos que ver que hay manuales entonces donde nos describen las actividades, la dependencia jerárquica, sus subordinados, todo. Y ese es el manual de organización donde nos está mostrando las funciones. Entonces, manual de funciones. Pero hay otros manuales que nos dicen la especificación de puesto, donde decimos entonces los requisitos que debe tener cada persona para cumplir una actividad dentro de un hospital, ¿no? Entonces, luego tenemos manuales también, no solamente para lo que es el recurso humano directamente en atención al paciente, sino también manuales de todo el recurso humano que hay, hasta el administrativo o el operacional también. Pero otros manuales importantes son los de procedimientos. La gran diferencia con estos manuales de organización es que los procedimientos nos están mostrando la manera secuencial de hacer las cosas. Y manuales de procedimientos encontramos en todas las dependencias de un hospital. Hay manuales de procedimientos también en administración, en caja, en todo lado. Entonces, estos manuales que junto también a lo que son los protocolos de atención o guías de atención, son documentos que tienen que estar constantemente actualizados. No vale escribir hace 20 años y luego olvidarse. Estos documentos solo tienen validez durante 3 años. Pasados los 3 años han quedado obsoletos. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que uno tiene que hacer es, antes de que se cumpla 3 años, es reunirse con todo el equipo, dividirse el trabajo y empezar a revisar uno por uno las actividades según a la competencia, no según a la característica de su trabajo, porque tampoco, digamos, los de administración no irán a revisar el trabajo que cumplen las enfermeras, los médicos, ¿ya? Entonces hay que ver bien cómo hacemos este trabajo de revisión. No se trata de escribir un nuevo documento, se trata de revisar algunos aspectos que no son los adecuados. Por ejemplo, cuando me tocó revisar en una oportunidad un manual que tenía ya creo 10 años en el psiquiátrico, no se había revisado, había muchas cosas que cambiar. Por ejemplo, decía el manual de procedimientos, paciente ingresa, se acerca a admisión y en admisión solicita consulta. ¿Y quién era la que le daba el tipo de consulta? O sea, le decía al paciente, digamos, estoy con mucha ansiedad, tengo ganas de llorar, tengo unas ideas de que me hablan, me persiguen. ¿Quién me está escuchando eso? No es una enfermera, no es un médico, es la de admisión, una persona que no tiene conocimientos médicos. Entonces ella agarraba y decía, usted, a ver, a neurología. Y entonces ahí se suscita una serie de problemas porque la paciente no era para neurología, era para psiquiatría. Entonces, se corrigió ese paso en el manual de procedimientos porque quien tenía que revisar
no es la de admisión, es por lo menos mínimamente un residente o podría ser tal vez también la jefatura de enfermería porque maneja estos aspectos, pero hay que corregir. Entonces los manuales por eso hay que actualizarlos. No se trata de que uno suba a un cargo y diga todo esto que han escrito no sirve. Siempre va a servir en algo. Entonces hay que corregir. Esto tiene una duración de uso de 3 años. Al tercer año yo reviso y aunque le tenga que cambiar solo la tapa, así lo tengo que hacer. Pero tengo que presentar actualizado el documento. Ahora, con respecto a eso de los manuales de procedimientos, no estoy diciendo del manual de funciones ni de especificación de puestos. El manual de procedimiento tiene una clasificación. Vamos a hablar aquellos que clasificamos de acuerdo dice etapa de preparación, o sea, cuando un hospital va a entrar en funcionamiento, no vayan a pensar ustedes que el primer día que va a funcionar un hospital nuevo, un hospital X, digamos, de segundo nivel, de actividad, digan, bueno, usted será el director porque cumple los requisitos, usted será la jefa de enfermeras, etcétera. No. Estas reuniones previas se llevan con antelación. En esas reuniones previas se está pensando de todo. Y una de las partes de este todo es pensar en los manuales, porque ahí nosotros estamos diciendo este tipo de personal requerimos y con estos requisitos tiene que hacer esto. Entonces dice, los manuales, especialmente los de procedimiento, se clasifican según su etapa de preparación, según el contenido y otra es en cuanto a la función. Según su etapa de preparación, hay manuales que se escriben para trabajos nuevos. Por ahí es un hospital completamente nuevo, no tiene documentación, nada, y yo escribo manual, que después, transcurrido el tiempo, voy a corregir esos manuales. Entonces, hay manuales para nuevos trabajos. Luego, para aquellos establecimientos donde ya se está haciendo un trabajo. Entonces, nada más en estos manuales que ya existen, hay que revisarlos, hay que actualizarlos y volverles a poner, digamos, en vigencia, con una nueva etapa, no sé. Todo el documento no lo he cambiado, solo lo he revisado y he cambiado algunas pequeñas cosas o he añadido algunas cosas. Entonces, según la etapa de preparación, hay manuales para procesos de nuevos trabajos y manuales donde el trabajo ya está siendo ejecutado. Y hay manuales de procedimientos que necesitamos actualizar permanentemente. Esas son las variantes de los manuales de procedimiento. No estamos hablando de manuales de organización. Según su contenido, se divide en organización del hospital, en normas del hospital, en procedimientos y de contenido múltiple. En cuanto a la función específica de hospitalización, de consulta externa, de quirófanos, de admisión y otros.
Me avisan cuando acaben. Eso también hay en el libro, pero un tanto desorganizado, ¿ya? Pero de que lo tienen que leer del libro. Ya. Pero también dentro de las organizaciones no solamente hay estos documentos, manuales de funciones, manuales de organización, después protocolos de atención, guías de atención. No hay solamente esos documentos, sino existen muchos más, pero que no los vamos a tratar. Pero aparte de existir esta documentación en el hospital que hay necesidad de ser cumplida, hay también los reglamentos. Reglamentos, que son documentos de tipo legislativo que registra derechos y deberes del paciente o del trabajador. Reglamentos. Por ejemplo, hay reglamentación en cuanto al horario de ingreso, en cuanto al horario de salida de una organización. Hay también, diremos, reglamentos o manuales de procedimientos que se escriben. En los hospitales existen, especialmente en los de la caja, muchas guías de atención o manuales de atención, para que el profesional tenga como que no una ayuda, sino especialmente con lo que se refiere al tratamiento, porque en los seguros no le permiten a usted salirse de un tratamiento, están encasillados a los medicamentos que la institución otorga. ¿Ya? Todo eso entonces está escrito en manuales de procedimientos. Ahora hay otra cosa que son los reglamentos. Reglamentos. Ese es otro documento que debe haber en un hospital. Pero este ya es como que más legal, ¿no? Aquí nos está mostrando los derechos y los deberes del trabajador. Siempre sabemos de que el trabajador tiene deberes, pero a veces ni los mismos trabajadores están enterados de que tienen derechos, porque cuando lo contratan a un cargo, jamás se le explica, ¿no? Y se le dice, bueno, usted va a entrar a las 8 y va a salir a las 2 de la tarde. Usted tiene que atender en el pabellón tanto, ¿no? Pero le están diciendo sus deberes, que están enmarcados en el manual de funciones, en el de organización, en la parte que corresponde al manual de funciones. Pero nunca le dice, usted tiene estos derechos. Usted tiene derecho a pedir unas horas de permiso cuando usted necesite tiempo, diremos, para ir a hacer un trámite o por cuestiones de salud. Usted tiene derecho de trabajar media jornada cuando sea su cumpleaños. Usted tiene derecho a gozar de permiso en casos de muerte de un familiar, no será de un familiar lejano, ¿no? En caso de muerte de un familiar, tiene derecho. Nunca le explica, pero eso sí, inmediatamente como alguien se incorpora a su trabajo o cuando hace alguna falla, le leen todo lo que es la reglamentación en lo referente a sus deberes, ¿ya? Pero el trabajador tiene también derechos. Bueno, entonces eso es en cuanto a documentos que se manejan en los hospitales. Ahora vamos a ver un poco de los principios que no habíamos terminado. Los
¿Por qué no les había terminado tanto? Porque no quería que se confundan para que no estén leyendo en demasía para el examen. Y hay necesidad de escuchar bien estos principios. No hemos visto, ¿no? Porque con otro grupo hemos visto y les he dicho no van a estudiar. ¿Hemos visto o no hemos visto? Ustedes dicen no hemos visto. Pues ahora lo vamos a ver. Pero solo que ¿dónde estará? Principios. Bueno, el libro nos señala una serie. ¿Qué dice ahí, jóvenes? ¿Qué dice? De la organización. Principios básicos de la organización. Oiga, la mayoría de ustedes yo les estoy oyendo como en ultratumba. O sea, a ver, lean principios básicos de la organización. ¿Será que ustedes me están oyendo bien o como he hablado? Yo creo que es mi micro, doctora. Me han dicho que se escucha suavito. Pero casualmente es el micro de todos, de casi todos, ¿no? ¿Pero ustedes me oyen bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, qué bien, porque si yo estoy hablando en la lejanía no me van a entender. De que no me ven, ¿no? No nos vemos entonces. En algún momento voy a presentarme en vivo, pero por el momento no. Solamente conozcan mi voz. Pero por mi voz pueden saber cómo soy. ¿Sí o no? Ni me contestan si quieren. Si hay un docente que les dice, por favor, jóvenes, ¿podrían hacer esto? Chicos, ¿podrían traer una tarea para la próxima? Se los pido, por favor, les imploro. Entonces decir, esa doctora debe ser así, ¿no? Pero no, pues conmigo no hay, pero tampoco no me imaginen una persona así. No necesito, siempre he dicho, no necesito medir 1,90 para poner en su lugar a todos los alumnos, ¿no? Entonces uno de esos días me voy a presentar y tal vez van a poder ver que no necesariamente uno tiene que ser una persona súper alta, grande, de todo para manejar personas. Lo único que se necesita es tener fortaleza e intelecto para conducir grupos de personas. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar de los principios básicos de la organización. Cuando uno pasa a esta etapa de la organización, se tiene que también regir en diversos principios que están escritos, que están planteados. Y uno tiene que manejar esos principios para que sea una administración eficiente. Por ejemplo, un principio es el llamado el principio de unidad de objetivos. El principio de unidad de objetivos. ¿Qué nos dice ese principio? Principio de unidad de objetivos. Este principio nos está diciendo que una organización es buena, es eficaz, si permite que los trabajadores, el recurso humano que está ahí trabajando, contribuya al cumplimiento de objetivos. Y eso es hacer buena administración, porque un buen administrador con conocimiento sólido sobre lo que es administración, sabe que no tiene que trabajar solo, sino que sabe que tiene que hacer trabajar a los demás, porque dice,
Administrar es trabajar en equipo. Y este principio dice eso. El de unidad por objetivos nos está diciendo que una organización es buena, es eficaz, si permite que el personal contribuya al cumplimiento de objetivos. Otro principio de la eficiencia organizacional, que una organización es buena si está estructurada, si está adecuada para contribuir al cumplimiento de objetivos institucionales, pero con un mínimo de consecuencias, con un mínimo de costos indeseables. Y ahí dice eficiencia. Si hemos dicho el término eficiencia es con lo mínimo, ¿no ve? Entonces, la eficiencia organizacional estructurada para el cumplimiento de objetivos con un mínimo de consecuencias y con un mínimo de costos indeseables. Cuando hablamos de esto, de que es mínimo, o sea, hablamos de eficiencia, nos estamos refiriendo también indirectamente a la calidad de atención. O sea, una institución que atiende con calidad hace que sus procesos sean eficientes. La calidad está en relación principalmente con la eficiencia. Entonces, si está en relación con la eficiencia, tenemos que ver que haya un mínimo de consecuencias, un mínimo de costos indeseables. Y eso nos dice el principio de la eficiencia organizacional. Otro principio que hay que cuidar mucho es el principio de comunicación vertical. Cuanto más clara sea la comunicación, o sea, respetando las líneas de autoridad que van hacia el subordinado, más clara será la responsabilidad y la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Si respetamos esa jerarquía institucional, ¿quién tiene que dar la orden a un personal de enfermería? La jefa de enfermería. La jefa de enfermeras. Entonces, estamos respetando lo que dice el organigrama, la jerarquía. Y cuanto más clara sea esta jerarquía, las órdenes serán mejor impartidas. No puede ser que la orden la esté dando, por ejemplo, el residente, el jefe médico, el director, y dejando de lado lo que está haciendo la jefatura. Entonces, esta comunicación vertical es más clara cuando estamos respetando estas líneas de autoridad, ¿ya? Entonces, estas decisiones, esta comunicación que sigue esa línea vertical será más eficiente y la responsabilidad en la toma de decisiones será mejor. Y hay que respetar entonces la jerarquía dentro de una organización. Eso nos dice la comunicación vertical. Otro principio es la de delegación por resultados esperados. Cuando yo voy a delegar una función de responsabilidad, yo como director de un hospital, voy a delegar funciones de responsabilidad, por ejemplo, que se haga cargo de una jefatura, de un comité, etcétera. Obviamente, tengo que delegar esa función de responsabilidad a una persona que sea de mi confianza, pero no solamente porque sea de mi partido político, como lo que ocurre, digamos, en otras esferas, sino porque a ese que le voy a delegar función, yo pienso de que es una persona
con muchos conocimientos en el aspecto que yo estoy buscando y sé que va a hacer una labor buena. Entonces yo tengo que buscar en el ambiente esos líderes naturales, esos líderes que sin necesidad de ocupar un cargo de importancia dentro de una organización, contribuyen al cumplimiento institucional, porque son los que trabajan, los que están motivados, los que están conversando con los otros, sin necesidad de tener una jefatura. Entonces yo capto esas personas y de acuerdo a sus competencias puedo declararle responsable de un comité, por ejemplo. Y este principio, ¿qué nos dice? Delegación por resultados esperados. Cuando yo le delego un cargo a una persona y le digo, yo hago, diremos, fijo responsables de determinados comités. No es cuestión aquí de nombrarles responsable de un comité a cualquier persona. Primero tiene que tener capacidad de liderazgo, de manejar otro grupo de personas dentro del hospital. Entonces, una vez que yo le delego un puesto, yo no se lo estoy yendo a hacer luego su trabajo, no. Diremos comité de auditoría médica y expediente clínico. Ya está. Ya le he dicho al doctor X que sé que tiene cursos en auditoría médica. Ahí termina mi función como director, porque esa persona tiene que buscarse otras personas de su confianza y tiene que programar con esas otras personas unos cursos de capacitación, tiene que programar reuniones, etcétera. Y una vez de que estén conformados así, digamos, comités dentro de un hospital, en determinado momento yo digo, bueno, reunión de los comités. Lo único que he hecho yo es delegar a una persona para que conforme un grupo y trabaje, nada más. Entonces, cuando yo digo reunión de los comités, estas personas que yo he delegado, que yo les he visto en ellos líderes naturales con conocimiento para que hagan esa función, me tienen que presentar resultados. Porque si yo misma como directora voy a ir y se los voy a trabajar en cada grupo y decirle, bueno, ustedes son del comité de bioseguridad, tienen que hacer reunión, tienen que hacer capacitación, tienen. Entonces, ¿para qué formo grupos? Si dice el concepto de administración, delegar funciones, pero que me demuestren responsabilidad. Entonces, ese principio que dice, delegación por resultados esperados, autoridad delegada a mandos medios, por ejemplo, responsable de comité de auditoría médica, debe ser la adecuada para garantizar resultados. ¿Han entendido lo que dice ese principio? ¿O dónde se han perdido? ¿Está entendido o no? Sí, doctora. Entonces, yo no podría como director de un hospital buscarme pues a las personas que, por ejemplo, viven mirando el reloj para escapar del hospital, que no son nada proactivos, que son personas negativistas dentro de la organización. Más bien me van a tratar de boicotear si yo le nombro director o diré responsable de algún grupo. No va a ser, porque quiere que el director caiga mal. Entonces yo me tengo que organizar de tal manera de escoger personas que sean buenas dentro de la organización, pero no solamente buenas, diremos, en sentimientos, buenas en conocimiento. Cuando yo conformo comités, que dentro de una organización los comités más importantes que necesariamente tienen que haber son el comité de auditoría médica y expediente clínico, el comité de bioética, el comité de bioseguridad, el comité de enseñanza y investigación. Luego,
Pueden haber otros comités, pero estos son los más importantes. Cuando yo conformo comités, no quiere decir pues que yo voy a agarrar y al azar voy a decir, a ver, voy a formar un comité de bioseguridad. A ver, ¿qué dice el doctor? Ya tal parece que me puede ayudar. Ya, ¿qué dice el doctor? Y después a ver que entre la secretaria, a ver la de trabajo social, a ver la de la cocina, el jardinero. No se trata de conformar así grupos. En el comité de auditoría médica, a ver, un doctor, y luego está la trabajadora social, está la psicóloga, está el de administración, está... A ver, ¿quién más podríamos poner? A ver, a esta persona que no está en ningún grupo, a ver, ¿quién entra a este grupo? No, no es de llenar espacios, es formar grupos de trabajo con gente responsable y además idónea para el cargo. Tiene que tener requisitos también para ese cargo. En un comité de auditoría médica, ese comité debe estar conformado necesariamente por médicos. Si es que el hospital tiene un auditor médico, qué mejor integrarlo a ese grupo. Y si no, son los nada más los mismos médicos que no tienen por qué, diremos, negarse a cumplir esa función, porque en los estatutos está de que ningún funcionario puede negarse de realizar otras actividades extras a su trabajo, no puede negarse, es parte de la labor que debe cumplir dentro de una organización. Entonces escojo buenas personas con conocimientos para cumplir esas funciones. No es escogerse aquí a cualquiera en un comité, de llenar espacios y que cuando venga, por ejemplo, control de hospitales diga, ¿tiene funcionando comités? Sí, aunque haciendo macanas, pero sí. Eso no. Ese grupo no me da frutos, porque primero desconoce del trabajo para el cual le han asignado esa función. No es poner a cualquier persona para rellenar, es poner a las personas adecuadas para que me den un trabajo bueno. Entonces, este principio de delegación por resultados nos está diciendo que esta autoridad que le damos a mando me dio, por ejemplo, un responsable de un comité X. Esta persona debe ser la adecuada, o sea, debe ser un líder natural, que yo lo he visto trabajar, además que tiene conocimiento en ese campo. Entonces, esa persona se escogerá otras y con esto, trabajando, cumpliendo un rol de actividades, etcétera, me mostrarán resultados. Entonces, quiere decir que yo no he trabajado sola, he hecho también trabajar a los otros para que tengamos resultados esperados. ¿Entienden cómo es la labor de este principio, delegación por resultados? ¿Entendido o no? Sí, doctora. Ya. Ahora, otro principio es el de la responsabilidad absoluta. La responsabilidad que tienen que tener los subordinados para sus superiores, o sea, diremos, las enfermeras para jefatura de enfermería o para los médicos, tiene que ser absoluta. Pero los que están en mandos superiores también tienen que tener responsabilidad absoluta. Si bien yo, en mi posición en la que me encuentro en este momento en el hospital, no tengo muchas personas que a mí me ordenen. Solo yo me ordeno y digo, ¿esto puedo hacer? Sí, puedo hacer, ¿no? Muy pocas personas pueden darme órdenes. Una de ellas, por ejemplo, sería el gerente de la institución. Y ni siquiera orden, ¿no? Más o menos, como que con sutileza, un favor, ¿ya? Pero después, no hay más, pues. Porque en la jerarquía de la organización yo he subido cada vez más. Entonces,
Este principio, estábamos hablando de unidad de mando, ¿no? Diré responsabilidad absoluta. Esta responsabilidad que tienen que tener de acuerdo a la jerarquía, no solamente tienen que tener las que están abajo, o sea que personal de enfermería, personal de apoyo, tiene que cumplir todo lo que se les dé. Y los que cuanto más arriba estén en la jerarquía institucional pueden hacer lo que quieran. El principio de responsabilidad absoluta nos dice que subordinados y superiores tienen la obligación de cumplir todo, con responsabilidad todo el trabajo que se les hace. ¿Ya? Otro principio es la de unidad de mando. Unidad de mando. Cuanto más clara sea la información que tengo que dar a un superior, mejores serán los resultados. Si a mí, por ejemplo, una enfermera tiene algún problema, no tendría que venirme a avisar a mí. Primero es a su inmediato superior, que es la jefa de enfermeras, ¿ya? Cuando se dan muchas órdenes hacia los mandos medios, se crea a veces una confusión. Por ejemplo, yo le puedo decir como médico, usted me va a hacer proctoclisis, diré. Y a la enfermera, ¿qué es esto? Bueno, va a preguntar a su jefa de enfermeras y la otra le explica. Al día siguiente viene y el interno le puede decir, pero eso lo que usted ha hecho está mal. Viene otra persona y le dice, pero está mejor, está bien nomás. Viene la jefa de enfermeras y les pasa un memorando por haber hecho mal. Entonces dice, esto de lo que se refiere al mando, a los informes que tienen que dar a las personas, serán las más adecuadas si este informe viene o va a una sola persona. Una sola persona es la que tiene que recibir las quejas, una sola persona es la que tiene que recibir las sugerencias, no sé, y ella es la que le tiene que responder. No, aquí no hay varias personas que le están ordenando, siempre respetando la jerarquía y las líneas de comunicación que se observan en un organigrama. Esa es la unidad de mando, donde nos dice informe a un solo superior, no lo que él tiene que informar al residente, al médico de guardia, a su jefa de enfermeras, al director. No nos dice ese principio, no nos señala ese principio de esa manera. Otros principios que también ustedes lo tienen que leer, nos habla más adelante el libro Barquín Manuel. Y esos son los principios, otros principios. Voy a cambiar otros principios. La paridad y la responsabilidad. Ese es otro principio. ¿Ya? La paridad y la responsabilidad. Otro principio dice el nivel de autoridad. Delegación de decisiones bajo autoridad directiva. Pero los más importantes, sí tienen que leerlos estos, pero los más importantes son los que hemos mencionado en un principio. ¿Ya? Ustedes anoten esos principios y van a también tener que repasar qué dice al respecto el libro. Copien todo eso.
Me avisan cuando acaben. Ya. ¿Ya está? Sí, doctora. Bueno. ¿Qué fases del proceso administrativo ya hemos visto? ¿Qué pasos del proceso administrativo ya hemos visto? Planificación, organización. ¿Qué más? Hemos visto planear, organizar, pero también hemos visto, ¿cuál es el otro paso? Integrar. ¿Cuál es el otro paso? Dirigir y el último es Dirigir. Entonces, cuando hemos hablado de dirigir, estamos hablando de la dirección. Y hemos hablado qué cosas, quién es el director, cuáles son sus atributos. Ahí hemos hablado de liderazgo y hemos dicho, el director hace funciones fuera del hospital, dentro del hospital. O sea, ya lo hemos conocido, sí o no, al director. Y el analizar estas actividades del director es una fase del proceso administrativo. Pero ahora vamos a ver un poco más de este personaje ilustre, el director. ¿Ya? ¿Qué significa dirigir? Primero decimos que el área de control, y es un tema que vamos a avanzar, control, evaluación, supervisión, lleva implícita las acciones de dirigir, supervisar y evaluar. Entonces, estos tres aspectos, uno por uno lo vamos a avanzar. Esto del directorio es desde otro enfoque, ¿no? Este es lo que yo les hablaba y en fácil era del libro, ¿cuál es? Malagón. En cambio, esta es desde la visión que tiene Barking Manuel, dirección. El concepto que nos da Barking Manuel de dirección es conducir o guiar a las personas donde se va a tener que influir sobre la conducta para conseguir metas y objetivos a través de la comunicación. Dentro de la dirección se ven actividades, así como hemos visto dentro de la organización, hemos visto actividades. Ahora, dentro de la dirección también vemos actividades dentro de la dirección. ¿Cuáles son? Son las de delegar, motivar, coordinar, superar las diferencias, prevenir y promover los cambios. Entonces hablamos de esta palabra, de todas estas, voy a mostrarles un resumen. ¿Qué es lo que hablamos en delegar? Hemos dicho, un buen administrador no trabaja solo, hace un trabajo en equipo.
donde delega funciones. ¿Qué es delegar? Delegar, podemos delegar responsabilidades y autoridad. Delegar. Asignamos responsabilidades, asignamos autoridad. Todo esto con la finalidad de lograr objetivos. Delegar. Otra actividad de la dirección fuera la de motivar. Ya, en esto, en la de motivar, hemos dicho que el director es un motivador, ¿no? Después, es una persona que convence. Y la palabra motivar quiere decir inspirar al personal para que desarrolle su trabajo. Motivar. Bueno, ya habíamos estado en el 25, yo sigo hablando. Me van a hacer recuerdo que estamos aquí, porque lo otro lo terminamos, la siguiente clase, lo que es evaluación y control. Ya tenemos que fijar bien esos conceptos de evaluación y control. Entonces nos vamos a ver nuevamente. Ver no nos podemos ver. Vamos a comunicarnos la siguiente clase en horario puntual, que es 15 para las 5. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. Ya, bueno. Entonces no hay ningún reclamo con sus notas. Yo no me he equivocado. En todo caso le preguntan a la computadora. Porque esa es la gran ventaja. Hay una ventaja y hay otra desventaja. Ya saben cuál es la desventaja. Ya les he dicho 100.000 veces cuál creo yo que es la desventaja de esta forma de enseñanza. Pero que no es culpa del docente, ¿no? Y la otra, la ventaja, y para mí me ha encantado esa ventaja, es que no tengo que corregir exámenes. Inmediatamente está su nota. Entonces no hay probabilidad de error. Esa es la nota que se han sacado. Ahora, bueno, los que no han asistido a clases, segurísimo que les rebajamos. Hasta mañana yo creo que voy a rebajar en este grupo a las personas que nunca han dicho presente. ¿Ya? Bueno, si no hay más nada, nos vamos a despedir. Ustedes tienen que colgar la clase para que yo pueda salir de este sistema. Nos vemos la siguiente clase. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches.